Hola a todos, Maika aquí con ebixschool.com y hoy vamos a hablar sobre la potencia de las e-bicicletas. He notado que hay muchas concepciones erróneas y malentendidos generales sobre la potencia de las bicicletas eléctricas y esto se aplica no solo a las bicicletas eléctricas, sino también a los scooters eléctricos, ciclomotores eléctricos, patinetas eléctricas, monociclos, lo que sea. Así que quiero hablar de eso hoy. Y si ves este video hasta el final, vamos a cubrir tres temas. Primero vamos a hablar sobre qué es la potencia de una bicicleta eléctrica y cómo te afecta realmente en un sentido práctico, no solo la física. Existen tres tipos de calificaciones de potencia para bicicletas eléctricas: potencia continua, máxima y nominal. Estas calificaciones difieren y afectan al ciclista o comprador de e-bike. Además, algunas compañías de bicicletas eléctricas utilizan estas calificaciones para engañar a los clientes, no siempre de manera maliciosa, pero sí con desinformación y falta de honestidad al dar las calificaciones de potencia de sus bicicletas y motores. Veamos qué significa esto para ti. Primero que nada, vamos a comenzar con algunos asuntos preliminares. Básicamente, ¿qué es la potencia en un sentido técnico? Así que la potencia cuando se relaciona con las e-bikes es muy simple de calcular. Es realmente solo el voltaje de la batería multiplicado por la corriente o la carga eléctrica que fluye a través del motor. Así que si tomas, por ejemplo, una batería de 48 voltios y está en una e-bike con un controlador de 10 amperios, entonces tienes 48 voltios por 10 amperios, que da 480 vatios, o alrededor de 500 vatios. Así que esa es la física detrás de lo que es un vatio, pero hablemos prácticamente. ¿Qué significa eso para una e-bike? Más potencia o vatios implica que la bicicleta puede vencer la resistencia al movimiento con mayor facilidad. Eso significa que la bicicleta puede superar pequeñas resistencias como la resistencia al rodaje de los neumáticos, o el rodar a través de la arena, o los rodamientos. Cosas como la resistencia del aire cuando vas más rápido, necesitas empujar más aire fuera del camino, o la resistencia a la fuerza de la gravedad, con la que probablemente estamos más familiarizados. Al subir una colina, una e-bike no solo avanza, sino que también debe levantar la bicicleta y luchar contra la gravedad. Cuanta más potencia tenga tu e-bike, mejor podrás superar la resistencia al movimiento. Una e-bike de menor potencia no subirá tan rápido como una de mayor potencia, ya que simplemente tiene más fuerza para vencer la gravedad y las demás resistencias que experimenta. Hablemos de lo que más a menudo vemos cuando hablamos de la potencia de una e-bike, y esos son los tres diferentes calificaciones de potencia continua, pico y nominal. Comenzaremos con la continua porque es la más claramente definida. De las tres, la potencia continua es simplemente la cantidad máxima de potencia que un motor puede mantener sin sobrecalentarse. Esto implica que un motor de 250 vatios podría funcionar en el banco con la fuente de alimentación a 250 vatios las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante años sin sobrecalentarse hasta que eventualmente el motor desgaste sus rodamientos. Básicamente puede funcionar infinitamente a ese nivel de potencia. También significa que si un motor es un verdadero motor continuo de 250 vatios, si lo hicieras funcionar a una potencia más alta, digamos que le inyectas, 300 vatios, comenzaría a sobrecalentarse lentamente con el tiempo, así que tal vez a 300 vatios después de unas horas se sobrecalentaría, o tal vez si le inyectas 500 vatios se sobrecalentaría en una hora, por lo que en realidad es posible hacer funcionar los motores a una potencia superior a sus calificaciones continuas. Por eso en realidad no es tan impresionante si ves, como un kit de mejora para tal vez un Xenon para hacerlo de 20.000 vatios o algo así. Sí, eso es genial, es un motor de alta potencia, pero lo que estás haciendo es tomar un motor que está diseñado para funcionar a unos 5.000 vatios y simplemente estás poniendo un controlador que lo hará funcionar a una corriente mucho más alta. Esto significa que, aunque obtienes una mayor potencia, la potencia continua permanece igual. Simplemente sobrecalentará el motor eventualmente si no sueltas el acelerador y dejas que el motor se enfríe. Eso nos lleva al siguiente tipo de potencia, que es la potencia máxima, y ahí es donde esto entra en juego. Entonces, digamos que tenemos un motor de 250 vatios, que es un motor clasificado continuamente de 250 vatios en una e-bike, y le pasamos más energía. Digamos que lo tenemos en una batería de 36 voltios y un controlador de 15 amperios. 36 voltios por 15 amperios es aproximadamente 500 vatios de potencia. Esa es en realidad la potencia máxima, porque esa es la cantidad de energía que es la cantidad máxima que se pasará por ese motor.
Si ves una bicicleta eléctrica anunciada como de 750 vatios de pico, pero 500 vatios continuos, significa que el motor funciona bien a 500 vatios todo el día, pero el controlador está metiendo más potencia en el motor. Digamos que tal vez sea un sistema de 48 voltios y un controlador de 15 amperios. Entonces, se están enviando unos 750 vatios de energía de la batería al motor. Ahora, en la práctica, la cantidad de energía de la batería no va a ser igual a la cantidad de energía del motor que se emite simplemente porque hay una conversión de energía allí y se pierde algo de potencia debido a las pérdidas de eficiencia. Si tienes un motor con una eficiencia del 90%, al meter 1000 vatios de energía de la batería, obtendrías alrededor de 900 vatios de potencia del motor. No se puede tomar la energía de la batería y decir que es exactamente la potencia del motor, pero es una aproximación bastante cercana. Así que hemos hablado de la potencia continua, que es cuánta potencia puede manejar el motor indefinidamente sin sobrecalentarse. Discutimos la potencia máxima, que es la cantidad máxima real de energía enviada a un motor, frecuentemente mayor que la calificación continua para realizar maniobras más potentes y subir colinas. Sin embargo, esa cantidad de energía podría sobrecalentar el motor si se usa por mucho tiempo. Finalmente discutiremos la potencia nominal. La potencia nominal es la más misteriosa de todas. Nominal, NOM, así es como se nombra esencialmente al motor. Un motor nominal de 250 vatios simplemente significa que el fabricante ha nombrado a este un motor de 250 vatios. Nos dice casi nada sobre el motor. Si el fabricante es honesto, es genial. Probablemente es un motor de 250 vatios. Y usualmente eso significa 250 vatios continuos, porque los fabricantes a menudo toman la calificación continua y la llaman nominal. No obstante, eso no implica que el motor será de 250 vatios. Todo lo que significa es que eso es lo que el fabricante lo llama, es nominalmente un motor de 250 vatios. Bien, ahora consideremos cómo tenemos estos tres tipos diferentes de calificaciones de potencia y cómo los fabricantes pueden usar estos para manipular un poco los números y jugar con un poco de engaño aquí. Ahora, no estoy diciendo que los fabricantes de e-bikes estén haciendo esto maliciosamente, no estoy diciendo que estén tratando de engañarte o, intentar estafarte con una e-bike de mayor potencia. Si acaso es realmente lo contrario, generalmente estás obteniendo más potencia de la que piensas y la razón de esto es debido a las regulaciones. Si miramos primero a la Unión Europea tiene una regulación de bicicletas eléctricas que dice que las bicicletas pueden tener hasta 250 vatios continuos, por lo que utilizan una calificación de potencia y específicamente una calificación de potencia continua para limitar la bicicleta. También hay un límite de velocidad de 25 km por hora, pero nos centraremos en la calificación de potencia. En la Unión Europea el límite es muy bajo, de 250 vatios que puede ser emitido fácilmente por un humano. No es mucha potencia. Generar esa potencia todo el día sería difícil para la mayoría, pero el humano promedio puede emitir una potencia máxima de 250 vatios durante unos segundos. Si estuvieras impulsando tu bicicleta cuesta arriba solo con el poder del pedaleo, probablemente podrías emitir 250 vatios. Si has montado una bicicleta eléctrica cuesta arriba, sabes que emite más potencia que la mayoría de los humanos, ya que suele subir mucho más rápido de lo que un humano puede pedalear en esa situación. Esto implica que la mayoría de estos motores de 250 vatios en realidad no alcanzan ese pico de potencia. Son 250 vatios continuos, pero se desconoce la potencia máxima. Empresas como Bosch y Brosa fabrican motores europeos de transmisión media. Tienen una serie de motores en su línea, desde los más débiles hasta los más potentes y de carga. Todos los motores dicen 250 vatios de rendimiento. No todos los aparatos son de 250 vatios, algunos son más fuertes y otros más débiles. Algunos alcanzan hasta 800 vatios, pero la empresa no lo dirá, porque la ley permite solo un continuo de 250 vatios y no quieren lidiar con estos números pico. Hablando de forma realista, obtienes un motor de más potencia de lo que podrías pensar, porque las empresas generalmente solo te dirán el límite continuo de 250 vatios, incluso si el motor es mucho más potente. Las e-bicicletas para el mercado estadounidense son un poco diferentes. En Estados Unidos, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor usa una clasificación de potencia y velocidad, pero no especifica que la potencia sea continua.
Es un límite de 750 vatios, pero no especifica si es una clasificación de potencia máxima, continua o nominal. No hay información, es una pésima regulación. Las clasificaciones de potencia de las e-bikes varían ampliamente en los Estados Unidos. Frecuentemente se listan como 750 vatios para alinearse con la regulación de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, pero los límites de potencia y la forma de regular las bicicletas difieren entre estados. Acabo de escribir sobre esta nueva e-bike Jeep Electric que utiliza el motor Bafang Ultra Mid Drive y lo listan como un motor continuo de 750 vatios y luego mencionan en otro lugar que es de 1500 vatios pico, que es en realidad la cantidad real de potencia que estás obteniendo de esta cosa. Pero todo el mundo sabe que un motor Bafang Ultra, que es uno de los motores mid-drive más potentes para e-bikes, no está entregando solo 750 vatios. Definitivamente hay engaño aquí. Es solo que usualmente estás obteniendo más de lo que esperabas. Así que en realidad, si una empresa te va a mentir, preferiría que te dieran más que menos, que es lo que realmente está sucediendo. Donde esto se convierte en un problema es que es difícil comparar algunas bicicletas con otras bicicletas porque no estás obteniendo información real sobre cuánta potencia realmente está saliendo de estos motores. Por lo tanto, la mejor manera de comparar realmente diferentes bicicletas de diferentes marcas es si puedes determinar la potencia máxima real de esas bicicletas, y la forma de hacerlo, como hablamos, es simplemente tomar el voltaje y multiplicarlo por la corriente. Así que si sabes que una bicicleta funciona con una batería de 48 voltios y puedes averiguar del fabricante en algún lugar, ya sea preguntándoles o en las especificaciones, si puedes averiguar cuál es la corriente del controlador, entonces puedes calcular la potencia máxima. Digamos que es un controlador de 20 amperios y una batería de 48 voltios. Sabemos que son 960 vatios o alrededor de 1000 vatios pico. Ahora si miras a otro fabricante que en realidad tiene un controlador de 15 amperios en una bicicleta de 48 voltios, eso va a ser un pico de 750 vatios, porque están usando un controlador de pico de 15 amperios. Así que por un lado, tal vez un voltaje de 48 y un controlador de 20 amperios te da 750 vatios continuos y más cerca de un pico de 1000 vatios. Un controlador más pequeño significa que probablemente estás mirando un pico de 750 vatios. Esta bicicleta será más débil, probablemente no subirá ni acelerará tan bien, asumiendo que todo lo demás es igual. Ahora puedes usar otra cosa aquí para comparar bicicletas. La calificación de torque no está regulada en las e-bicicletas en la mayoría de los lugares, lo que significa que los fabricantes pueden ser más honestos sobre las calificaciones de torque de sus motores. Los motores de tracción media de Bosch pueden variar desde 40 Nm en el extremo inferior hasta 70, 80 o más Nm en el extremo superior. Bosch puede ser honesto y decir la cantidad de torque que producen sus motores porque no están limitados por regulaciones. Si consideras de dónde viene ese torque, esos motores probablemente tienen más potencia, lo que indica que no todo es 250 vatios en todos lados. Si la misma compañía ofrece motores con diferentes calificaciones de torque, eso cubre bien la potencia y cómo te afecta como ciclista de e-bicicleta. Espero que haya sido útil y aclarado algunas ideas equivocadas. Al final, debes considerar la diferencia entre potencia pico, continua y nominal para entender lo que significa para diferentes bicicletas y cómo se comparan. Por último, antes de despedirnos, anunciaremos al ganador del sorteo del libro de mi último video. El comentarista seleccionado al azar es Randolph Williams. Así que felicidades, Randolph. Solo déjame saber cuál de mis libros te gustaría y a dónde enviarlo. Puedes elegir entre baterías de litio, hazlo tú mismo, energía solar, hazlo tú mismo, la guía definitiva de e-bicicletas, hazlo tú mismo, o motocicletas eléctricas. Y si quieres ganar uno de mis libros gratis, deja un comentario abajo. El ganador será seleccionado al azar en mi próximo video. Si no quieres esperar para ganar un libro gratis, siempre puedes encontrar mis libros en Amazon. Gracias a todos por su apoyo. Nos vemos la próxima vez.